Vámonos con nuestros amigos de Vértice Alto Rendimiento. Vamos a platicar con el buen Arturo Velasco, a quien saludamos con muchísimo gusto. Arturo, muchas gracias por esperarnos un ratito y por entrarle a platicar de este tema que está muy sabroso. Acaba de pasar un broncón marca diablo entre dos equipos de béisbol, que es algo tal vez menos común de ver que en el fútbol, en donde parece a veces se calientan más los ánimos. Te saludamos con muchísimo gusto, Arturo Velasco. Gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos. Hola, Anuar. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente y escucharlos. En efecto, como mencionas, ¿no? De pronto es más complicado ver este tipo de broncas en el béisbol al no ser un deporte de contacto directo como otros, como el básquet, como el fútbol. Pero bueno, eso no quiere decir que no de pronto se suban los ánimos y sucedan este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque también existen distintas formas de sentirse agredido, desde cómo pichea, de si hay contacto o no hay contacto, y bueno, más allá de la importancia de la gestión emocional en el deporte para evitar este tipo de problemas. Platícanos un poquito del tema en cuestión, precisamente. ¿Qué nos lleva a perder la cabeza en un lugar en el que se supone estamos en una convivencia, al margen de que sea profesional o no profesional? Y aquí voy a caer en mea culpa. Yo muchas veces perdí la cabeza jugando cualquier deporte. Me calentaba con extrema facilidad. ¿Qué nos lleva a perder la cabeza? Pues mira, básicamente es el tema de aprender a gestionar las emociones, ¿no? ¿Qué sucede? Que el deporte es una pequeña metáfora de una actividad más importante, como puede ser incluso la parte de la competitividad, esta parte de como si fuera un combate, y al vernos superados, pues de pronto podemos dejar salir emociones que no son las más adecuadas. Tiene que ver con esta percepción del estrés, es decir, yo veo una amenaza en el exterior, llámese el deporte que sea o la situación que sea, la veo o la percibo como que me supera y por lo tanto no reacciono de la manera más óptima. ¿Cómo reacciono? Hay personas que reaccionan de manera agresiva y hay personas que reaccionan de manera pasiva, es decir, quedan inmóviles, no hacen nada, pasmados, y los otros que es de la manera agresiva en donde pues llegan hasta aquí, algunos hasta los golpes, ¿no? Es un poco de esta percepción. Por eso es la importancia de gestionar la mente para evitar eso y utilizar ese estímulo para actuar de la mejor forma. ¿A quién le toca? ¿A nosotros como jugadores? ¿O al entrenador? ¿O al padre de familia desde chiquito? ¿A quién le toca, Arturo? Mira, esa es una excelente pregunta y ahora sí que es la hora de hacernos responsables todos, ¿no? Antes se decía y se le echaba la culpa solo al entrenador o a los padres de familia y al jugador no se le responsabilizaba o se le responsabilizaba muy poco. Y en algunas ocasiones también solamente se le responsabiliza al deportista. Y aquí es un factor en el que tenemos que intervenir todos, ¿no? Desde el deportista, que es el principal en cuanto a que tiene que gestionar eso, tiene que entrenarse para soportar cualquier dificultad y cualquier situación, desde una agresión muy directa, un error en el arbitraje, un grito de algún compañero, incluso de su propio entrenador, pero también creo que actualmente tenemos tanto conocimiento que no podemos dejarlo solo, al contrario, tenemos que aportarle y apoyarle como entrenador, como familiar, como incluso como aficionado y evidentemente con los árbitros, ¿no? Esta parte que es fundamental, ¿no? Que cada quien, desde el rol que nos toca, hacer nuestro trabajo. Ahora, preguntarte aquí, Arturo, un poquito cómo manejas al atleta o a atletas que van a enfrentar, por ejemplo, a rivales que utilizan eso como sistema, ¿no? Que son equipos muy físicos, que a lo mejor tienen una buena base de jugadores de experiencia,
y que saben que si pegan, pues meten la pata, como se dice por ahí, te van a buscar sacar de tus casillas, ¿no? Y hemos visto en varios deportes, ¿no? En el básquet, obviamente en el soccer, algo en el base, incluso en el americano, por dar algunos ejemplos de cómo algunos equipos tienen que aprender a lidiar con con esos retos, ¿no? De alguna manera, ¿no? De que ya sabes que ellos van a intentar eso, pero como dices tú, está en ti el tratar de que no te afecte, que no te saque de tu juego, ¿no? Claro, y esto es importantísimo que como deportistas, como entrenadores, lo tengamos contemplado, y para eso se hace el entrenamiento mental, específicamente la preparación mental para las competencias, es decir, tú te tienes que preparar para los distintos escenarios, y uno de esos escenarios es esa posibilidad, ¿no? Que me pueden ir a buscar, que me pueden ir a provocar y que yo tengo que ser capaz de gestionar eso, de cómo lo voy a trabajar para que eso que querían que me afectara, por el contrario, le doy la vuelta y lo utilizo a mi favor. Y eso se utiliza en muchísimos deportes, incluso en deportes que pareciera que no hay contacto, como el tenis, ¿no? En el tenis, el hecho de que retarden un poco más el saque, todas esas pequeñas artimañas que se utilizan, lo hacen para sacar de quicio, para tratar de sacar. Pero una estrategia increíble para utilizar esto es utilizar la situación y restarle importancia. Es decir, porque la persona que provoca lo que espera es que reacciones. Y si tú, por el contrario, no reaccionas de la forma esperada o de la forma más lógica, pues ya vas ganando. Incluso lo puedes utilizar en su contra, ¿no? Y de ahí muchos deportistas que han utilizado esa situación para darle la vuelta, dar un mejor rendimiento, generar el resultado que buscaban y además dejar en una posición poco cómoda al otro deportista. No voy a dar el nombre del entrenador, pero había un entrenador mío hace muchos años en el fútbol americano que me decía, usted tranquilo, donde hay desquite no hay agüite, porque el americano sí te faculta, pues te dieron duro, pues en la siguiente jugada te la sacas y lo tratas pues de darle más duro, si te dio fuerte, pues darle más fuerte. Hay otros deportes, como tú mencionas, en los que no se da esta circunstancia. Pero yo también te preguntaría si esto es posible, este tipo de preparación mental, en deportes de alto contacto. Por ejemplo, artes marciales mixtas, boxeo, artes marciales regulares, en donde sí hay contacto físico, en donde sí hay una pretensión de hacer daño. ¿Cómo evitas enojarte si te están dando un guamazo en plena cara? Eso es clave, porque la palabra quizás no es evitar, porque en ningún deporte, aunque no sea de contacto, no tenemos que evitar la emoción, en este caso el enojo. Lo que tenemos que hacer es canalizarla, utilizarla a nuestro favor. En este caso, por ejemplo, en un deporte de combate, obviamente que es el combustible que me va a ayudar a reponerme, que me va a ayudar a aguantar los golpes, a resistir, para atacar en el momento adecuado. Pero si el enojo me invade, puedo actuar precipitadamente y perder. Si yo soy capaz de canalizar el enojo, esperar el momento adecuado para contraatacar, seguramente va a ser una gran herramienta, ¿no? Entonces, básicamente es la gestión emocional en donde no tenemos que evitar que surjan emociones negativas, sino más bien es canalizarlas. De hecho, dentro del entrenamiento en emociones decimos, no existen emociones ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Solo son emociones que nos van a informar algo y lo mejor es que nos van a servir de combustible, de impulso para sacar nuestro máximo rendimiento. Ya, ahí yo creo, Carlos, ahorita que usabas el ejemplo de boxeo, Arturo, y bueno, pues podemos dar múltiples ejemplos, pero hay un par ahí muy famosos, por ejemplo, con el caso de Julio César Chávez, ¿no? Por eso es que era tan grande él, ¿no?
y tenía esa, como dices tú, y la palabra clave es esa, ¿no? Canalizar, ¿no? Al hombre ¿a quién fue? Con Rosario, ¿no, Carlos? Al que dejó con cara de hamburguesa, Chapo, ¿no? Sí, al Chapo Rosario. Que lo atacó y las críticas previas y te decía y esto y lo otro, y sin embargo no estallas en el previo, ¿no? O sea, pero todo lo que analizas al momento oportuno para hacer y sacar el resultado, vamos a decir, a tu favor, y tú controlando lo que está pasando, ¿no? Y dando un giro ahí tan radical, mi querido Arturo, pues tenemos que irnos a un ejemplo, porque a veces también le pasa a los mejores, ¿no? También los mejores a veces pueden tener un ligero patinón, al famoso caso de Zidane, ¿no? Que es un caso histórico y clínico, ¿no? O sea, honestamente que no tiene explicación cómo un jugador de su increíble calidad, experiencia, madurez, estaba haciendo un gran torneo, que había recibido cantidad de golpes, de patadas, de insultos, pero qué diablos detonó, que le dijo Materazzi en ese momento, en ese instante, que en el juego menos oportuno explotó, ¿no? Y perdió el control, y de alguna manera, pues con eso también se llevó a su equipo, ¿no? A su selección. Completamente, diste en el clavo, ¿no? Tanto en el primer ejemplo como en el segundo ejemplo, darnos cuenta que también las cualidades mentales, las habilidades psicológicas, emocionales, son componentes fundamentales para los grandes deportistas, ¿no? En este caso, a uno de los más grandes como Zidane, le tocaron la tecla que superó toda gestión emocional. Y también tenemos que entender que somos humanos, y por más preparados, por más entrenados en la gestión emocional, pues habrá un momento en el que nos pueda superar. En este caso, como tú dices, tocaron la tecla en el momento fundamental para Zidane, y bueno, ahí se desencadenó en un tema. Pero así como lo mencionamos, en este caso Materazzi utilizó estrategias psicológicas quizás para activar esa tecla negativa en Zidane, pero podemos utilizar la psicología para activar esas teclas positivas, viéndolo como entrenador o incluso como deportista, puedo utilizar herramientas de manera interna para utilizarlas en el momento adecuado y acceder a mi máximo potencial psicológico y por lo tanto deportivo. Prácticamente estamos llegando al final, pero hace ratito dimos una nota de un ejemplo vívido, clarísimo, de alguien que tiene una enorme calidad en la gestión deportiva, en su trabajo como cancerbero, como portero de un equipo. O sea, el caso de Cruz Azul, ¿no? José Jesús Corona. Chuy se hizo famoso por sus grandes atajadas, sí, pero también porque era de mecha cortísima. Y fue protagonista de diversos enfrentamientos en donde su mecha corta lo llevó a ser considerado prácticamente un energúmeno. Aquí en el programa le decíamos porterate kid, porque qué forma de tirar guamazos y cabezazos. Y también le decíamos Bruce Banner, Carlos, ¿no? Sí, porque se convertía en Hulk, ¿no? Se ponía verde el fulano. Y yo creo que este es un caso diferente, Arturo, estarás de acuerdo, porque Corona no es el prototipo del jugador, vamos a decir, conflictivo, que también va muy de la mano, pues, de ser, de vociferar, de gritar, de ser muy flamboyante, por decirlo de alguna manera. Corona es en el papel un jugador completamente serio, en absoluto control. O sea, cuando a veces se pelea dices, bueno, pues es que así son, ¿no? Pero en el caso de oye, Corona, que se pelee Cuauhtémoc Blanco, pues no te extrañaría, ¿no? O sea, sabíamos que aunque digo, también era un maestro Cuauhtémoc del manejo mental, ¿no? Para desquiciar a todo mundo, y él es el que estaba moviendo los hilos. Pero en el caso de Corona sí es un caso, ¿no? Porque verdaderamente las transformaciones de Bruce Banner a Hulk, el cabezazo histórico en Morelia, el caso del primo, lo vimos recientemente en la final, el episodio del hermano, o sea, de 1 segundo a 2 segundos, Arturo, esta persona controlada, madura, estalla y explota, ¿no?
Sí, eso que mencionas sucede, ¿no? De pronto las personas menos esperadas les suceden este tipo de cosas. ¿Qué puede pasar? Pueden ser distintas situaciones, ¿no? Una situación puede ser el que, como es una persona muy seria, pues jamás presta atención en esas habilidades que las tiene que entrenar y hay algo que le activa y pum, no hay filtro, no hay entrenamiento en esa gestión de la emoción. En el caso que mencionas de Chuy, considero que sí ha habido un gran aprendizaje porque no ha tenido más que este pequeño evento que tuvo en el tema de la final, pero que al final del día fue controlado, no pasó a mayores, simplemente hay una discusión y listo. Creo que personas así que saben que de pronto estallan tienen que prestar más énfasis en esa situación por el tema de que también, como decíamos, te pueden ir a buscar. Lo mencionabas, Cuauhtémoc Blanco era un gran jugador que podía provocar esto dentro de lo reglamentario. Pero el tema emocional no solo va al tema de las provocaciones, sino puede ser algo más sutil como el tema de las expectativas, ¿no? Por ejemplo, lo mencionaban ustedes anteriormente con Mbappé, ¿no? Un jugadorazo que no una provocación, simplemente una expectativa tan alta que se tiene en él como uno de los jugadores del momento, la estrella del equipo, y en el momento cumbre, un poco o una pequeña falla de gestión emocional quizás hace que no ejecute de la mejor manera y falle el penal, ¿no? Y no tan solo nos vamos a esta parte, como bien lo decías, como flamboyante de ir a golpes, sino una acción que me puede dejar fuera. Y hoy lo deja fuera no solo a su equipo, sino incluso para Anwar ya ni siquiera entra en el top 3 de los jugadores del momento, ¿no? El impacto que tiene la expectativa que se les pone a los jugadores. No se diga Cristiano Ronaldo, un jugadorazo que queda fuera Portugal y luego se le van las críticas. El caso de Messi con Argentina, y así les va a pasar a los grandes deportistas, ¿no? Conforme se va avanzando, se espera mucho más y la crítica es más dura. Puede ser que cualquier jugador, unos simples mortales, nos molestemos, tomemos malas decisiones y nos digan, no pasó nada. Pero cuando estamos hablando de las estrellas, se exige la excelencia y esa es la dificultad y el énfasis en gestionarnos, entrenarnos y mantenernos entrenando para dar lo mejor de nosotros. Mi querido Arturo, ¿en dónde podemos acudir con ustedes, con el equipo de Vértice Alto Rendimiento, buscando precisamente esta y alguna otra mejora en nuestro desempeño? Vamos a decirlo así, inclusive no solamente en el mundo deportivo, sino en la vida diaria, ¿no? Completamente. De hecho, a veces olvidamos los psicólogos del deporte que nuestra labor no es solamente aumentar el rendimiento, sino es aumentar el rendimiento, pero con bienestar. Porque les comentaba la vez pasada que estuve con ustedes, aumentar el rendimiento no es tan difícil. Lo difícil es hacerlo generando patrones psicológicos, cognitivos y emocionales adecuados. Eso es lo complicado. Y por esa razón les invitamos a que se acerquen a un profesional de la psicología del deporte. Nos pueden buscar a nosotros como Vértice Alto Rendimiento en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, o también pueden seguir nuestro podcast que tenemos, que es Efecto Mental, en donde damos información dentro de las habilidades psicológicas con un poco más de detalle. Mi querido Arturo, un gran abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Abrazo y un saludo, Carlos Anwar, un gusto poder verlo. A ver, espérame, antes de que te vayas, aprovechando ya con el viaje, tu top 3 de jugadores hoy. Ok, mi top 3 de jugadores hoy. Una pregunta, ¿el hoy significa que tienen que ser jugadores que estén vigentes o pueden ser jugadores vigentes? Sí, 100% que estén en actividad, tanto en su club como en selección, en este momento. Perfecto. Desde una perspectiva personal, Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé. Aunque tengo que decir algo que como psicólogo del deporte admiro completamente
a Cristiano Ronaldo por el tema de la mentalidad y la resiliencia y el entrenamiento que tiene. Porque si los pudiéramos comparar desde una perspectiva, Messi se me hace un jugador como muy natural, con un talento desbordado, en donde es un gran jugador, y Cristiano Ronaldo tiene un gran talento que lo ha ido potenciando con los años y con el entrenamiento. Eso es admirable y para mí eso es muy respetable, ¿no? Y evidentemente Mbappé, por lo joven que es, incluso también ha sido un poco afortunado porque él, siendo tan joven, ha conseguido lo que ni Messi ni Cristiano, ¿no? Oye, Arturo, pero el Neymar, portar la 10 de Brasil necesitas estar bastante curtido. No, sí, sin duda alguna. Sin embargo, desde mi punto de vista, Neymar tiene falencias más importantes a nivel justamente de lo que hablábamos, de gestión emocional. Y sí. Por mi corte, ahí ya no entra. Oye, Arturo, aquí nos quedaremos platicando otras 2 horas de ese problema que como que es muy propio de los brasileños, ¿no? Todos recordamos las francachelas y las fiestas de Romario, lo inestable que era Rivaldo, que era un jugadorazo, Raí, que se perdió en las pachangas, siendo que supuestamente Ronaldinho, que es la epítome del desmadre, disculpen ustedes el término, probablemente siendo el más talentoso de todos, todos, incluyendo a Ronaldo y a Messi, ¿eh? Sí. Pero pues su gestión emocional, ahora sí que ya te robé el término, su gestión emocional pues era pues, un franco desmoche, ¿no? Sí. Bueno, oye, ¿qué te parece si la próxima vez hablamos de eso? Sí, claro, yo encantado, porque yo considero que es clave para cualquier deportista. Mi querido Arturo, un abrazo grande. Abrazo y un gusto. Muchísimas gracias. Visite, por favor, a nuestros amigos de Vértice Alto Rendimiento, extraordinarios, y además léalos, por favor, en deportres.com. Todos los días, cada semana hay un par de columnas de nuestros amigos de Vértice, y ya me dejé rodando. ¿Por qué los brasileños son tan dados al desmadre? Por la playeña, las tangas, las caipirinhas. La historia del carnaval, ¿no? Tal vez, oye, ¿no? Garrincha, dicen que era mejor que Pelé, Anuar. Pero bueno, pues digo, cada caso es diferente. Digo, por ejemplo, ahí no tanto con fiestas, pero a lo mejor sí siempre teniendo que lidiar con las expectativas de sus otros contemporáneos. Rivaldo, ¿no? De hecho, Rivaldo, no porque haya hecho ya locuras, ahorita hablaremos de eso rapidísimo, de como lo que está pasando con Pipe, ¿no? Pero siempre he sentido que él se ha sentido como que no valoraron, ¿no? Ni su carrera, ni su increíble calidad, Carlos, y a lo mejor hemos hablado de eso antes, ¿no? Hay ciertos jugadores tranquilos, Carlos, que son menos valorados que los desmadrosos. O sea, en lugares como Brasil, a veces pareciera que el ser desmadroso te hace más fuerte de carácter y más, cuando a lo mejor no es así, ¿no? No, pues de hecho te acerca más al tema ese del famoso de ser del pueblo, Carlos. O sea, Brasil, que es bueno para la fiesta, México, que es buenísimo para la fiesta. O sea, hemos visto cómo algunas figuras que son de estos detalles fiesteros, pachangueros, resultan ser más como apapachados, como más queridos. Sí. Sus grandes ídolos de estos dos pueblos en particular, México y Brasil, son reyes de la fiesta.